en este caso, capítulo 1, en la actualidad los egresados de ingeniería se emplean una amplia gama de trabajos, desde el diseño de componentes individuales y sistemas hasta la ayuda de resolución de problemas socioeconómicos como contaminación de aire y agua, planeación urbana, comunicación, transporte masivo, generación, distribución de energía eléctrica y el uso suficiente conservación de recursos naturales. Básicamente, lo que eso nos implica de que estamos en todas las áreas de, ¿cómo se llama? Actualmente, en cualquier área, estamos definitivamente, tanto los ingenieros eléctricos como los ingenieros en sistemas, ¿no? Y alguien podría decir que no, pero estamos hasta en el deporte. Por ejemplo, ahora, con tantas opciones, o sea, en la parte de telecomunicaciones que engloba televisión, redes de datos, etcétera, etcétera, todo lo básicamente lo tenemos al instante y la comunicación es palmo a palmo. Obviamente, sin el software necesario, no sería posible eso, y además sin el hardware que sustenta todo eso, que son los circuitos eléctricos, no se podría tener ningún tipo de comunicación. El orden del circuito ha sido desde un tiempo una introducción tradicional de arte de resolución de problemas, desde una perspectiva de ingeniería, incluso para aquellos cuyos intereses son ajenos a la ingeniería eléctrica. Esto tiene muchas razones. Una de las mejores es que en el mundo actual es extremadamente improbable que cualquier ingeniero encuentre un sistema que no incluya alguna manera de circuito eléctrico o si agregamos un poquito más la unión de las dos carreras o algún tipo de software implícito. El análisis de circuitos lineales se puede separar en 4 vastas categorías: el análisis de corriente directa, en el que las fuentes de energía no cambian en el tiempo; el análisis de estado transitorio, donde todos cambian rápidamente a menudo; análisis senoidal en corriente alterna, que se aplica tanto a la potencia AC como en las señales de corriente alterna. Respuesta en frecuencia, que es la más general de las 4 categorías, pero usualmente supone que algo está cambiando con el tiempo. Comenzamos con el tema de los circuitos resistivos, que incluye ejemplos simples como el foco o un testador. Obviamente, eso ya para instalaciones eléctricas. Para nosotros, todo resistencia, si hablamos de elementos resistivos, todo lo que nosotros tenemos en una casa es un resistor. Televisores, computadoras, etcétera, etcétera, son dispositivos que consumen energía, por lo tanto lo podemos ver como un resistor. Ellos nos brindan una oportunidad perfecta para aprender varias técnicas muy poderosas de análisis de circuitos de ingeniería, como el análisis nodal, el análisis de malla, la superposición, la transformación de fuentes. Dígame. Interrumpa, creo que está congelada la pantalla del PowerPoint. O sea, se quedó en la primera diapositiva. Ahora sí. Bien. Bueno, vamos a dejarla así. Gracias. Vamos. Bien, en este caso, ahí no hay problema, ¿no? Sí, ahora sí, listo. Bien, en el caso de los análisis de malla, superposición, la transformación de fuente, eso básicamente es del capítulo 1 al capítulo 5, como explicábamos ayer, y son los distintos métodos de análisis de circuitos, en ese caso normalmente resistivos. Ya después vamos al amplificador operacional, la capacitancia y los inductancias, que son los siguientes elementos importantes de circuitos. La única característica rescatable en los circuitos reactivos es que la dependencia del tiempo en cualquier cantidad de interés no afecta el proceso de análisis. En otras palabras, si se quiere determinar una cantidad eléctrica de un circuito reactivo en algún instante específico en el tiempo, no será necesario el análisis más de una vez. Los estudiantes familiarizados con el estudio de otros temas de ingeniería, como el flujo de fluidos, los sistemas de suspensión de automóviles, diseño de puentes, la administración de cadenas de suministro y de control de procesos, reconocerán la forma general de muchas de las ecuaciones que desarrollemos para describir el comportamiento de varios circuitos. Solo necesitamos aprender la forma de introducir las variables elementales, por ejemplo, sustituir tensión por fuerza, carga por distancia, resistencia por coeficiente de fricción, etcétera, etcétera, a fin de determinar lo que ya sabemos
para resolver un nuevo tipo de problema. Con mucha frecuencia, si tenemos bastante experiencia en la resolución de problemas similares o relacionados, la intuición puede ser una guía a través de la resolución de totalmente nueva. Aquí es importante porque en ese caso, esa parte que mencionamos, intuición, y sobre todo más que es el soporte de conocimiento que nosotros debemos de tener, y sobre todo ustedes, porque al final, en el caso de aplicaciones muy específicas en su área, pueden pedirle de cualquier materia, ¿no? No necesariamente de algún programa específico para hacer algo sobre sistemas o redes. Más bien, la mayor parte de las aplicaciones son cuestiones administrativas, inventarios, bases de datos, sobre personas, equipos, etcétera, etcétera. Y le pueden pedir cualquier aplicación de cualquier área del conocimiento. En ese caso implica que ustedes tienen que ser los sabelotodo, o en este caso, entonces tener la suficiente, ¿cómo se llama? Actitud y proactividad en el sentido de que ustedes tienen que aprender de cualquier materia. No pueden dejar de aprender de cualquier materia de interés, aparte de las que le van a decir. Nunca pueden decir no sé tal cosa o no puedo, porque ustedes sencillamente tienen el deber de investigar de cualquier área de conocimiento, porque tarde o temprano van a necesitar o les pueden pedir algún trabajo específico de una determinada área. Los ingenieros adquieren una comprensión básica de los principios científicos, los combinan con el conocimiento empírico, a menudo expresado en términos matemáticos, en consecuencia con una gran creatividad, llegan a la resolución de un problema determinado. El análisis es el proceso a través del cual determinamos el alcance de un problema, se obtiene la información que se requiera para comprenderlo y se calculan los parámetros de interés. El diseño es el proceso por medio del cual sintetizamos algo nuevo como parte de solución de un problema. En general se espera que un problema que requiere de diseño no tenga una solución única, mientras que la fase de análisis típicamente la tendrá. Y por último, el paso de diseño es siempre el análisis de resultados y que cumpla con las permítame, vamos. Bien, lo vamos a dejar ahí a ver si es más fácil que trabaje de esa manera. Bien, en este caso sí lo pueden ver, ¿no? Sí. Ingeniero. Vamos. Bien. Bien, aquí esta parte es una de las cosas medulares, sobre todo de las carreras técnicas y sobre todo su carrera, porque al final de cuentas eso que cumpla con las especificaciones es un parámetro muy especial, tanto no solo para ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ingeniería eléctrica, mecánica, civil, etcétera, etcétera, porque de alguna manera las carreras técnicas, esas especificaciones es el parámetro de calidad que le exige el cliente. En este caso, a nosotros no nos gusta que nos digan eso, pero al final el cliente tiene la razón. Y por eso una de las cosas medulares a la hora de diseñar, a la hora de hacer un proyecto, es que uno debe pedir esas especificaciones al cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente para cumplir? En caso de ustedes, para hacer un software o para hacer una aplicación de una base de datos o lo que sea, esas especificaciones son muy importantes. Y aparte de eso, acuérdense, una de las cosas importantes de ustedes es el pensamiento algorítmico, pero eso implica, como les decía anteriormente, que tienen que avanzar ustedes en el sentido estricto de la palabra porque y mejorar en muchos sentidos, porque al final de cuentas este pensamiento algorítmico implica que un problema ustedes tienen que desglosarlo en todas sus partes, o sea, buscar todos los posibles, ¿cómo se llama?, caminos para llegar a la solución para poder programar. Si no pueden hacer eso, entonces estamos mal. De ahí es donde, por eso... A toda la ciudadanía, gracias por esto. Ahora paguen eso, jóvenes. Bien, uno de los aspectos más poderosos del diseño asistido por computadora es la relativa reciente integración de programas múltiples.
en una forma transparente para el usuario, lo cual posibilita que el circuito se dibuje de un modo esquemático sobre la pantalla, que reduzca de manera automática el formato requerido para un programa de análisis, como el SPICE, y obviamente cualquier otro tipo de programa. Una vez que el ingeniero está satisfecho con el desempeño simulado del diseño, el mismo software puede generar el layout de la placa de circuito impreso usando parámetros geométricos de la biblioteca de componentes. Actualmente todo se hace por computadora. En ese caso, yo tuve la oportunidad de estar en una planta en Japón y entonces ver cómo hacían ciertas placas para componentes eléctricos en telecomunicaciones y en los circuitería eléctrica, cómo se hacían las placas y cómo básicamente con software específicamente automatizado, toda la planta estaba automatizado con robots, en brazos robóticos y todo lo demás, y básicamente se hacía automatizado. Pero antes de hacer eso, ellos nos mostraron básicamente como una especie de maqueta donde ellos primero analizaban todo el circuito al 100% y ver de qué manera podían miniaturizar el circuito para poder tener las salidas de voltaje correspondientes que se necesitaban para que las placas funcionaran al 100%. Una vez que tenían el análisis completo de eso, ustedes sí lo ponían a producción. Ven, ahí está el análisis. Esto es un simulador. Eso más vamos a ver, tratar de ver si utilizamos esto. Y la estrategia de solución de problemas, si bien ahí hay un algoritmo, que de alguna manera esto es para la solución de problemas, pero sirve para la solución de cualquier problema, ¿no? Dice leer el enunciado del problema de manera pausada y cuidadosa, identificar el objetivo del problema, recopilar información conocida, idear un plan, construir un conjunto de adecuadas ecuaciones, determinar si se requiere información adicional, y así el bucle que se tiene ahí, buscar la solución, verificar la solución, es razonable la que se espera y volver otra vez, obviamente si es la solución y terminar, pero normalmente eso no acaba ahí, obviamente aquí nosotros tenemos que ir viendo el parámetro que les definíamos anterior, que es la definición de las aplicaciones y en ese caso sobre todo las especificaciones que nosotros tenemos que tener y obviamente con el máximo nivel de calidad. Esos son los parámetros que no nos gusta decir, pero que son importantes. Permítanme. Bien, eso sería correspondiente al capítulo 1 y ahora vamos a ver lo correspondiente al capítulo 2. Bien, el capítulo 2 son los componentes básicos de circuitos eléctricos. Aquí es importante, sobre todo, algunas consideraciones en cuanto a las unidades. Nos interesan las que son importantes. La unidad fundamental de trabajo de energía es el joules. El joule es un kilogramo metro cuadrado por segundo. Las unidades básicas del sistema internacional es 0.7376 pies libra fuerza. Otras unidades de energía son la caloría, eso ahorita no se ve en circuito, instalaciones eléctricas que tienen que saber eso, que es 4.87 joules. La unidad térmica británica, BTU, es importante sobre todo para el cálculo de los aires acondicionados, que corresponde o calderas o ¿cómo se llama? O calentadores. Que corresponde a un 0.055 joules o el kilowatt por hora. Igual 3.6 por 10 a la 6, ahí sería joules. La potencia se define como la tasa de trabajo que se hace o de la energía gastada. La unidad fundamental de la potencia es el watt, que eso nos interesa a nosotros, definida como un joule por segundo. Un watt equivale a 0.7326 pies libra fuerzas por segundo, o 1 sobre 7457 caballos de fuerza, que es en inglés horsepower, o HP, sencillamente decimos, ¿no? Eso es para los motores y para cualquier, ¿cómo se llama? No solo motores, sino que también para los generadores. En el sistema inglés, utiliza el sistema decimal para relacionar unidades más grandes
y más pequeña. En ese factor es esta tabla, tabla 1, ahí nos interesa la longitud del metro, el segundo, la corriente eléctrica que está en amperes, el símbolo es A, la temperatura termodinámica, eso ya es para otras aplicaciones, la intensidad luminosa que es candela o pie candela, y los prefijos que nos interesan, sobre todo los que más utilizan ustedes, que son el mega, megabyte, que es por 10 a la menos 6, el kilo, que es por 10 a la 3, el giga, que es por 10 a la 9, estamos más familiarizados actualmente con eso. Ya entramos a la época del terra y vamos con el penta y hexa. Ya las capacidades de procesamiento o capacidades de almacenamiento han seguido grandes, ¿no? Y ahora son relativamente baratos. Creo que un disco de 4 o 6 terras anda por como 3.000 lempiras. No sé si ustedes están familiarizados con eso que estoy diciendo, ¿no? O puede ser menos, ¿no? Bien, carga, corriente, tensión, voltaje y potencia. Son los elementos fundamentales que debemos de conocer para la parte de circuitos eléctricos y además para la vida real. En el caso de su casa, ponemos 120 voltios donde conectamos la computadora. Es una de las cosas que nosotros debemos de saber utilizar sobre todo, pero ¿cómo se llama? No vamos a conectar en un toma corriente de 220 voltios una computadora porque no va a funcionar, ¿no? Bien, uno de los conceptos más importantes en el análisis de circuito eléctrico es la conservación de la carga. De la física básica sabemos que hay dos tipos de carga, positiva correspondiente a un fotón y la negativa correspondiente a un electrón. En la mayor parte de los casos, este texto analiza circuitos en los que solo resulta relevante el flujo de electrones. Existen muchos dispositivos como baterías, diodos, transistores, en los que resulta determinante el movimiento de carga positiva para extender la operación interna, pero respecto a lo externo del dispositivo es mejor concentrarse en los electrones que fluyen por los alambres de conexión. Si bien eso son cosas específicamente de física, en física ya se miraba eso, la inducción magnética, creo que algunos ya llevaron física 2, pero si no, entonces son cosas que se ven allá. Si bien continuamente se transfieren cargas entre las diferentes partes de un circuito, no se hace nada para cambiar la cantidad total de carga. Existe esa conservación de carga. O si lo vemos de una manera, en física 1 hablan de la conservación de la energía. Eso se debe mantener. La energía, acuérdense, no se puede despegar ni destruir. Solo se transforma en algunas cosas en calor, y lo otro es la transferencia directa, otro en energía electromagnética, que puede ser, ¿cómo se llama? Ondas de otro tipo. En otras palabras, ni creamos ni destruimos electrones o protones cuando se operan los circuitos eléctricos. La carga en movimiento representa la corriente. Esa es una de las partes importantes. En el sistema internacional, la unidad fundamental de carga es el coulomb, que se define en términos de ampere al contar la carga total que pasa en la sección transversal arbitraria en un alambre durante un segundo. El coulomb se mide cada segundo en un alambre que conduce una corriente. Es un ampere. Por lo tanto, el ampere es un coulomb por segundo. En el sistema de unidades, el electrón, la carga es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Si es positiva, entonces es 1.6 por 10 a la menos 19. Ahí se tiene un dibujo de la carga transversal, los electrones moviéndose. Tenemos una velocidad de derive, que es la que se mueven los electrones. Y ahí, entonces, en una sección de transversal, hacemos un corte, medimos cuántas cargas pasa por ahí en un segundo, y eso es el ampere. La corriente, la vía de transferencia de carga o carga en movimiento, es de vital importancia cuando estudiamos los circuitos eléctricos, debido a que el mover una carga de un lugar a otro también se necesita transferir energía en un punto a otro. La familiar línea de transmisión eléctrica que surca los campos de un ejemplo práctico de un dispositivo que transfiere energía. Igual importancia tiene la posibilidad de variar la tasa a la cual se transfiere la carga para comunicar o transferir información.
Eso ya hablamos de redes de datos o redes de telecomunicaciones, pero es exactamente el mismo concepto. Tal proceso constituye la base de los sistemas de comunicaciones como la radio, la televisión y la telemetría. Y o de manera general le llamamos telecomunicaciones. Antes, ahora se han separado muchas áreas, las redes se han separado de la parte de telecomunicaciones, pero conceptualmente la telecomunicación engloba todo, no solo la telefonía, no solo la televisión, no solo el cable, no solo el internet, no solo la red, ¿no? La corriente presente en una trayectoria discreta como un alambre metálico tiene un valor numérico y una dirección asociada a él. Es una medida de la velocidad a la cual la carga pasa por un punto de referencia determinado en una dirección específica. Eso es el concepto de corriente. Definimos la corriente en un punto específico que fluye en una dirección especificada, como la velocidad instantánea de la carga positiva neta pasa de un punto a la dirección especificada. Desafortunadamente, es la definición histórica cuyo uso se popularizó antes de que apreciara que la corriente en los alambres se debe realizar al movimiento de carga negativo o los electrones, no a la positiva. La corriente, simbolizada por la I, es la derivada de la carga o la tasa de cambio, eso lo vamos a utilizar como tasa de cambio con respecto al tiempo. En este cargo, ya lo vemos conceptualmente, en matemática es la derivada de la carga con respecto al tiempo. La unidad de corriente es el ampere, cuyo nombre se lleve el honor al físico francés Ampere, que suele abreviar como AM, aunque no es oficial, resulta algo informal, un ampere es igual a un coulomb por segundo. Ya lo habíamos mencionado. Aquí está la corriente eléctrica. Aquí es la corriente directa, esta corriente alterna. La tensión o voltaje, suponemos que la corriente directa se envía hacia la terminal A través del elemento general y sale de regreso por la terminal B. Consideramos también que empujar la carga a través de un elemento requiere un gasto de energía. En este caso decimos que existe una tensión eléctrica o una diferencia de potencial entre las dos terminales o que hay una tensión en los extremos del elemento. Ahí ya hablamos un poquito más técnicamente, pero sencillamente lo que sucede en su caso con los tomas de corriente. Usted tiene 120 voltios. A esos 120 voltios es esa diferencia de potencial o es ese voltaje, como dice, o es esa tensión eléctrica. Lo podemos manejar de las tres maneras. O es tensión, o es voltaje, o es diferencia de potencial. Ahí es importante eso porque ahí nosotros ya podemos conectar un aparato, pero tenemos que tener esta diferencia de potencial para que fluya entonces la corriente. Si no conectamos nada, no fluye nada. De tal modo, la tensión entre un par de terminales significa una medida de trabajo que se requiere para medir una carga a través del elemento. La unidad de voltaje es el voltio. Voltio es lo mismo que un joule sobre coulomb. La tensión se representa por un voltaje y tenemos esto de aquí, este símbolo AB es un terminal. En este caso, por eso un toma de corriente es un terminal. Puede existir una tensión entre un par de terminales eléctricas sin importar si fluye o no la corriente. En ese caso, por ejemplo, menciono los tomas de corriente en su casa. Si usted no conecta nada, no va a fluir nada, no hay aparato funcionando, pero ahí tenemos entonces la tensión de 120 voltios en la mayoría de los tomas de corriente de su casa. De acuerdo con el principio de conservación de energía, la energía que se gasta al forzar la carga a desplazarse a través del elemento debe aparecer en algún otro lado. Cuando más adelante se analicen los elementos de circuito específicos, veremos si esa energía se almacena en alguna forma de tal manera que esté disponible como facilidad, como energía eléctrica, o si se transforma de modo irreversible en calor, energía acústica o alguna otra forma de energía no eléctrica. En el caso, ahí hay de todas las maneras, se puede ponerse de energía eléctrica, energía acústica. En algunos casos, esa energía eléctrica también puede ser energía de luz. En el caso de telecomunicaciones,
y se envíe por fibra óptica, hay un cambio de eléctrico a luz, en este caso, y así sucesivamente podemos ver. Ahora ya las nuevas computadoras se supone que son con partículas de luz, que son fotones. Más adelante se supone que eso va a ser ya realidad, ¿no? O puede salir en el mercado. Ya a nivel de investigación ya está. Eso va a aumentar las capacidades de una manera increíble. Ahora es necesario que establezcamos una convención mediante la cual sea posible distinguir entre la energía suministrada de un elemento y la energía que suministra el propio elemento. Eso se realiza mediante la selección de signo para la tensión de la terminal A con respecto a la terminal B. Si una corriente positiva está entrando a la terminal elemento y una fuente externa debe gastar energía para establecer tal corriente, entonces la terminal A es positiva con respecto a la terminal B. En ese caso, la que más nos interesa es la C, porque tenemos nominalmente en la mayor parte de los circuitos el menos en la parte de abajo, el más el positivo y el voltaje como 5 voltios positivo. Cualquiera de esos es positivo, pero lo agarramos como los positivos normalmente. Eso es lo que generalmente se aplica. Más adelante vamos a ver esto ya en detalle. La potencia, la definimos la potencia, la cual se representa por medio de P. Si un joule, de energía se gasta en transferir un coulomb de carga a través del dispositivo, en un segundo la tasa de transferencia de energía es el watt. La potencia absorbida debe ser proporcional al número de coulomb transferidos por segundo corriente y la energía necesaria para transferir el coulomb a través del elemento tensión, la cual entonces tenemos la fórmula, si lo podemos ver como una, la potencia es igual al voltaje por la corriente. Eso es un elemento fundamental. Entonces todos los equipos eléctricos o computadoras o lo que sea, atrás en la placa debe aparecer la potencia que tiene. Y si no, entonces tiene que el voltaje, que normalmente es 120 voltios, y debe aparecer la corriente. La multiplicación de eso nos va a dar la potencia a la cual funciona la energía, y eso es lo que nosotros tenemos que diseñar en el caso de los ingenieros eléctricos o ustedes que llevan instalaciones eléctricas para desarrollar cuál es la capacidad que debe tener un circuito para soportar el equipo que nosotros necesitamos instalar. Dimensionalmente, el miembro derecho de esta ecuación se obtiene el producto de Joule por Coulomb y Coulomb por segundo, lo cual produce la dimensión esperada de Joule por segundo o Watt. Por lo tanto, la potencia de energía absorbida es equivalente a la potencia positiva entregada. Eso es importante, siempre de mantenerse ese equilibrio de energía, y la sumatoria de energía en un circuito eléctrico tiene que ser igual a 0. Eso es medular porque es uno de los conceptos más importantes en la materia. Eso es, tienen que tenerlos en mente. Ahí en el primer circuito la potencia absorbida es 2 voltios por 3 amperios. Normalmente la potencia absorbida es positiva. En el otro, menos 2 voltios menos 3 amperios, 6 watts. O sea, igual. Y en la otra es potencia absorbida negativa de 4 voltios menos 5 amperios, nos da menos 20 watts. Aquí es importante, y en caso de la potencia absorbida negativa, significa que el elemento está suministrando energía. En este caso es una fuente de energía, o sea, una fuente generadora de energía, ya sea de corriente o de voltaje. Todos los elementos de circuito simple que se consideran se clasifican de acuerdo con la relación entre la corriente a través del elemento y la tensión en los extremos del mismo elemento. Por ejemplo, si la tensión en los extremos del elemento es lineal, proporcional a la corriente, a través del elemento se denomina resistor. Otros elementos de circuito simple tienen tensiones determinadas proporcionales derivadas de la corriente con respecto al tiempo, es un inductor, o la integral de la corriente con respecto al tiempo, el capacitor. Estamos hablando del capítulo 7 y capítulo 8. Existen también elementos en los que la tensión es totalmente independiente de la corriente o la corriente lo es de la tensión. En este caso se conoce como fuentes independientes. Además, es necesario definir tipos esenciales de fuentes, las cuales la tensión o la corriente de fuente depende de una corriente o tensión o otro punto de circuito.
del circuito que se conoce como fuentes dependientes y se usan mucho en electrónica para hacer elementos de comportamiento de corriente eléctrica, de corriente directa o de corriente alterna en los transistores o en circuitos amplificadores. Eso es la base para lo que se tiene en electrónica. Bien, ahí tenemos todos los tipos de fuentes. Ahí tenemos una fuente de voltaje. Normalmente el simbolismo es la que está en el C. Se puede poner así, la corriente va a ir de negativo a positivo nominalmente. La fuente de tensión independiente es una fuente ideal, es decir, no representa exactamente algún dispositivo físico real, debido a que la fuente ideal podía entregar en teoría una cantidad infinita de energía desde su terminal. Sin embargo, otra fuente de tensión idealizada proporciona una aproximación razonable de varias fuentes de tensiones prácticas. De una fuente de tensión independiente con una tensión de terminal constante cuya muchas veces se comunica con una fuente de tensión de corriente directa independiente y se representa por cualquier símbolo. Bien, en este caso nos interesa más el video. Aquí hay varios símbolos. Esta es una fuente directa. Este también es una batería. Esta es una fuente ya alterna. Aquí también es otra fuente alterna. Están los símbolos. Esta es una batería o una fuente directa. Esta es una batería y esto es una fuente alterna. Esta es una fuente de corriente. Aquí es importante eso, una fuente independiente de corriente. Lleva obviamente de manera general. Estos son todos los tipos de fuentes dependientes. Entonces esto se va a analizar más adelante. Fuentes de tensión o elementos básicos, fuentes de tensión y voltaje, fuentes de corriente, resistores, capacitores, inductores. Del capítulo 1 hasta el 5 vamos a manejar estos tres primeros. Capítulo 6 y 7, 7 y 8 vamos a manejar estos dos tipos. Las fuentes dependientes, el valor de una fuente dependiente depende de un voltaje o corriente en otras partes físicas. Existen 4 tipos y aquí las tenemos. De voltaje controlada por voltaje, de voltaje controlada por corriente, de corriente controlada por voltaje y de corriente controlada por corriente. Aquí están así. El primero es una fuente de corriente controlada por corriente. La segunda es una fuente de corriente controlada por voltaje. La tercera es una fuente de voltaje controlada por voltaje y la última una fuente de voltaje controlada